Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de otra patología de la órbita que también es frecuente, que se llama pseudotumor inflamatorio de la órbita. Ya vimos la patología del exoptalmos, la patología endocrina, y vimos las infecciones que incluye la celulitis orbitaria, ¿no? A hoy nos toca el pseudotumor inflamatorio de la órbita. Este es un padecimiento frecuente también. Entonces, la voy a definir como una enfermedad inflamatoria benigna de origen idiopática. Y se va a caracterizar desde el punto de vista histológico por un infiltrado inflamatorio crónico con fibrosis esclerosante. Y es la tercera enfermedad orbitaria en frecuencia. Por eso les menciono que es un padecimiento frecuente. La causa más frecuente la causa más frecuente de esa masa dolorosa se presenta en adultos, pero también puede verse en niños, pero es más frecuente en adultos. El 10% de estas masas lo ocupa a nivel de la órbita, ¿no? Entonces, es un padecimiento frecuente, no es raro. Entonces, lo definimos como una enfermedad inflamatoria, benigna, de origen idiopática, que desde el punto de vista histológico se caracteriza por presentar una fibrosis con un infiltrado crónico y con esclerosis, ¿no? La tercera enfermedad más frecuente de órbita y ocupa de todas esas masas un 10% de las masas orbitarias, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diagnóstico de esta enfermedad, es clínico, es radiológico y patológico. Cuando uno piensa en esta enfermedad, en este pseudotumor inflamatorio de la órbita, lo primero que tenemos que hacer es darle un corticosteroide. ¿Por qué? Porque se trata de una enfermedad inflamatoria benigna y que el origen es idiopático, ¿no? Por eso le metemos corticoides a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Y lo citamos en 8 días, y en 8 días esa masa se reduce considerablemente. Entonces estamos ante la presencia de un pseudotumor inflamatorio de la órbita, ¿no? Entonces, por eso se dice que el diagnóstico es más clínico, ¿no? Segundo, también lo hacemos desde el punto de vista radiológico, a donde se ve el engrosamiento y el proceso inflamatorio. Y desde el punto de vista patológico, le pedimos, hacemos una biopsia y se la mandamos al patólogo, ¿no? Ahora, características clínicas de este padecimiento. Se puede presentar a cualquier edad. Es más frecuente en adultos a partir de la quinta década de la vida. La presentación puede ser aguda, puede ser subaguda y crónica. Característica. Uno, que estos pacientes presentan dolor, presentan exoptalmos, de la agudeza visual. Y entonces ese dolor y ese exoptalmos nos puede confundir con un padecimiento que se llama celulitis orbitaria, como lo vimos anteriormente. Es unilateral, la mayor parte es unilateral, pero puede ser bilateral en un 25%, y esto sucede en niños. Las recaídas de estos pacientes es un 50%. Si un paciente llega y le haces el diagnóstico de un, le tienes que decir que esto se le va a volver a presentar, y la frecuencia es que estas recaídas son un 50%, no con el hecho de que ya la haya atendido y ya sanó usted, no puede caer otra vez. Sí, y acuérdese que le dije que tiene un pseudotumor orbitario. El tratamiento de esto sería la radioterapia, quimioterapia e inmunosupresores. Con eso se maneja. La afectación puede ser de una o varias estructuras orbitarias, y la forma como ataca es en una forma difusa, y le gusta mucho a los músculos y a la grasa, a esas dos partes, pero también hay otras. Histológicamente ya dijimos que se trata de un infiltrado
inflamatorio, crónico y fibrosis esclerosantes. Y aquí vemos un corte, mire, y vemos los puntitos rojos son los eosinófilos, los leucocitos, los azules. Entonces se trata de un infiltrado inflamatorio. Y vemos la cantidad de fibrosis que existe. Y así lo describe el patólogo, ¿sí? Un infiltrado inflamatorio, crónico, con fibrosis esclerosante, que corresponde a un pseudotumor inflamatorio de la órbita. Entonces, ahora, el cuadro clínico de estos pacientes van a tener, ya dijimos que la mayor parte es unilateral, pero puede ser bilateral en un 30%. La característica de estos pacientes es que van a tener, uno sería esoftalmos o protosis ocular. Dos, que van a tener un edema y eritema palpebral, como si fuera una celulitis orbitaria. Va a tener caída del párpado, una ptosis palpebral. Va a haber trastornos de los movimientos oculares, que no va a poder mover los ojos, ¿sí? Que no va a poder mover los ojos, ¿sí? Y 3 o 4, va a haber diplopia, dolor, va a haber una quemosis conjuntival y disminución de la agudeza visual. Pero esto nos puede confundir con una celulitis orbitaria. El cuadro casi es lo mismo, ¿sí? En una celulitis orbitaria ya dijimos que es unilateral. Tiene edema y eritema, tiene ptosis, tiene alteraciones en los movimientos y puede ver doble. El cuadro es muy parecido. Ahora, estos les gusta mucho, afecta a la órbita en forma difusa. A los tejidos orbitarios específicos, a donde le gusta más. ¿Cuál le gusta más? A la glándula lagrimal, a los músculos, a la cápsula de Teno, y menos frecuente a los vasos y nervios. Entonces, aquí es el problema. En la glándula lagrimal, a los músculos, a la cápsula de Teno y raramente a los vasos y nervios. Ahí es donde le gusta atacar este pseudotumor. Y entonces vemos un cuadro, mire, que es parecido a una celulitis orbitaria. Es monocular, ¿sí? Hay edema, eritema, hay ptosis y hay esoftalmos. Y vemos a un paciente que tiene por arriba de los 50 años de edad. Y vemos que aquí, comparen esto con esto. Aquí hay un edema, hay eritema, no comparado como el anterior. Y aquí se ve un abultamiento. Y entonces, desde ese momento, se trata de un paciente adulto y tiene esto y que tiene más de 15 días o un mes que tiene esto. Entonces, y en cambio, en una celulitis orbitaria, esto se presenta de 2 a 3 días y ya tiene esto, ¿no? Ahora, le hago una tomografía y entonces lo que veo es aquí que hay un crecimiento de la glándula lagrimal. Y entonces coincide con esto, ¿no? Que a este pseudotumor le gusta mucho a la glándula lagrimal, le gusta mucho a los músculos, a la cápsula de Teno y raramente a los vasos y nervios. Entonces, aquí ya veo un engrosamiento. Entonces, hablo de que se trata de un pseudotumor orbitario. Y en ese momento, ya inicio con corticosteroides. Y lo cito en 8 días y eso ya disminuye. Se le quita el edema y eritema. Entonces ya le hablo con confianza. Tiene esto y esto y esto. Aquí tenemos, mire, un paciente que tiene quemosis conjuntival, tiene ojo rojo, quemosis, ¿sí? Tiene exoftalmos. Y aquí vemos una ligera protrusión a nivel de la glándula. Y vemos que hay aumento de la grasa, hay alteraciones en los músculos y hay alteraciones en la glándula. Entonces, estoy ante la presencia de un pseudotumor. Le doy corticosteroides y lo cito a los 8 días y vean cómo ya disminuyó completamente. Aquí vemos un viejito que tiene por arriba de los 50 años y veo una ptosis palpebral, un abultamiento acá y veo acá. Entonces, a este paciente le mando a hacer una tomografía y veo que la glándula lagrimal está crecida. Ahora tenemos otro paciente que tiene también problemas de la glándula lagrimal,
hay edema, hay eritema, hay tosis. Pero vean esta posición que tiene el borde palpebral, la caída del párpado, y vean la posición del párpado, que toma la forma de una S itálica. Y entonces cuando toma esta posición de una S itálica, estoy ante la presencia de que hay alguna patología en la glándula lagrimal. Y todo abarca acá. Ahora tenemos, aquí vemos el aumento, miren, y vemos la tosis, el ojo se sale, y hay el aumento de la glándula, ¿no? Y vemos acá el engrosamiento de los músculos extraoculares. Aquí vemos el engrosamiento, igual que en esto. Y vemos el exoftalmos, que quiere decir protosis o exoftalmos, la protrusión del ojo hacia afuera. El diagnóstico es clínico, ya lo dijimos varias veces. Le doy corticosteroides. Si este me responde a los 8 días, estoy ante la presencia de un pseudotumor inflamatorio de la órbita. Le hago una biopsia y se lo mando al patólogo. ¿Y qué me va a reportar el patólogo? Un infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis esclerosante que corresponde a un pseudotumor. Ya estoy con más confianza. Le hago radiografías de senos paranasales, le hago ultrasonografía, una tomografía, una resonancia, y veo el fondo de ojo a ver si no hay un edema de papila. El tratamiento, ya lo dijimos, corticosteroides, como número 1. Si este paciente recidiva, le pongo inmunosupresores o le doy radioterapia. Y como hay protosis, que el ojo se sale, le tengo que dar lubricantes, lágrimas artificiales, y que se las esté poniendo cada 15 minutos, cada media hora o cada hora, como él se sienta. Entonces, como conclusión, es una entidad clínico-patológica específica que se caracteriza por una fibrosis infiltrativa de difícil diagnóstico y tratamiento. Para poder yo hacer el diagnóstico, debo pensar en esta enfermedad. Si no pienso, nunca voy a llegar al diagnóstico, ¿no? Y generalmente muchos, cuando llegan en esta forma, como este viejito, tienes una irritación del ojo, tienes una alergia, y no se preocupe, se quita, y esto es propio de la edad, y no es cierto eso, ¿sí? Cuando uno le dice, tiene usted un pseudotumor, entonces se espanta, y hay que hacer todos esos estudios para que usted esté conforme. Y entonces, esto sería, mire, es de difícil diagnóstico. La cosa es recordar que tiene eso, ¿no? Entonces, este es un tema muy corto. Nos vemos mañana a la misma hora. No quiero hacer más para que no se confundan, ¿no? Gracias, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctor.